¿Qué esperas? ¿Para dar la orden que me disparen? Ya, basta. Párale. La boda de Lorena no puede acabar en esta tragedia, por favor. ¡Ya estuvo suave! ¡Bajen todas esas armas! No, abuela. Yo no bajo ni el arma ni la cabeza. No voy a permitir que mi papá siga abusando de usted, de mi mamá y mucho menos de mi mujer. Me importa un comino que seas mi papá. Ey, pelado, espérate. Ten cuidado que estos manes pueden salir con cualquier película rara. No, yo tengo que hacer algo. A ver, mira, chavita, relájate, mijo, que aquí no ocupamos más balas. Lo que se ocupa es cabeza fría. Don Chucho nunca lo he visto tan encapado, vato. ¿Estás dispuesto a matarme, Abelardo? ¿Quieres asesinar a tu propio padre, al que te dio la vida? ¿Tan importante es esta bastarda para ti? ¡Respétela, cara! ¡Respétela! Se acabó, primo. Perdiste. Araceli, ¿viniste a ayudar a sacarme la sangre? Jamás pensé que te vería de frente nuevamente, y mucho menos en estas circunstancias. Claro, pensabas que me habías mandado 3 metros bajo tierra. Solo vine a agradecerte por haber venido y hacer esto por mi hija. También es mi hija. Sí, es tu hija. No lo puedo creer. Que mi sobrino sea más leal a la sangre Casares que mi propio hijo. Chucho, no le hagas nada, por favor. Ya se acabó, primito. Ríndete. Escuchaste a mi tío. Yo sí soy leal. Por Dios, qué leal ni que 8 cuartos. Este solo es tu lamebotas. Yo, en cambio, sí soy un Casares de verdad. Tú mismo me enseñaste que los Casares jamás bajamos la cabeza. Tú no eres un Casares. Tú eres una vergüenza. Y ya no te reconozco como hijo. Yo no tengo herederos traidores. A partir de hoy, estás muerto para mí. ¡Quítale la pistola! ¡Suéltala! Abelardo, baja la cara. Sí, no vale la pena. Ya no quiero más sangre derramada. ¡Ándale! ¡Estuvo, que no me escucharon! Lo que más odio de ti, papá, es que siempre me sacas lo peor de mí. ¡Bajen las armas! Mira, Abelardo, ¿por qué no te relajas, hombre? Está medio loco eso de que le quieras dar un tiro a tu jefe, ¿no? Pensa bien lo que estás haciendo, mijo. Que nadie dispare. Bajen todas las armas. Yo me voy con mi vieja. Así que ni se les ocurra seguirme. Me llevo a mi papá como garantía que no van a hacer nada. Mamá, yo voy a regresar por ti. ¡Bajen las armas! Bebote, no quiero que los pierdas de vista. Prepara todo porque salimos en chingo. Espérate, chavita, mijo. ¿No ves que este vato ya se le voló la torre? Si lo seguimos igual, jala el gatillo y le vuela la cabeza a Don Chucho. El pelado, escúchame. Esto es una pelea entre papá e hijo. No te metas ahí porque salís perdiendo, ¿viste? David, búscate los mejores hombres y me traes a mi hijo sano y salvo. No, pero acabas de escuchar a Abelardo que dijo que... Abelardo es tu hijo y nadie le va a tocar ni un pelo. Pero Chucho es mi hijo. Y aunque sea una bestia, lo quiero vivo. No puedes huir toda la vida. El día que te aburras de acostarte con esta mujer, te vas a dar cuenta de que la traición a tu familia no sirvió de nada. Abelardo, escúchame, capo. A ver, Abelardo, ¿estás seguro de esto, hombre? Le estás dando la espalda a tu papá, a tu familia. Ya no va a haber vuelta atrás, ¿eh? A mí el dinero no me importa. Tengo un par de manos para ganarme la vida. Que a mi mamá la voy a sacar de aquí. Mi abuela es otro rollo. Porque ella mata y muere por mi papá. Como a ti no te interesa hacer un acero, a mí no me interesa hacer un Casares. Hoy solamente está Abelardo y Vicenta. ¡Que no se pelee con mi tío! ¡Nomás al tiro! ¡No le hagas nada a Abelardo y a la mora! ¿Escucharon lo que dijo doña Chabela? Yo no más escuché que hay que rescatar a mi tío. No es momento para llorar. Mejor ponte a rezar para que tu marido regrese vivo. ¿Por qué nunca dijiste que Vicenta era un acero? Sabías que estaba viva, ¿verdad? No me digas que también sabías que era la mujer de Abelardo. Tú y yo somos muy diferentes, Consuelo. Yo tengo ojos en la espalda. Y tú solo tienes ojos para Chucho. Y mientras te la pasas recogiendo sus vidrios, el mundo gira y tú
ni te enteras. Oíste, parcerito, nosotros nos abrimos. Ya sabes, maneja los tiempos, ve. Tu suegro y tu cuñado ya se están cargando la familia. ¿Ah? Haceme caso, pelado, no te metas ahí. Y en la jugada con tu hembrita, cualquier cosa nos avisas. Yo me voy a ir adelantando para organizar todo lo de tu llegada. Mira, Manuelito, Chavita, yo la verdad no creo que a Abelardo le ha ganado a don Chucho. Acuérdense que la sangre no es agua, eso pesa. Pues sí, la sangre pesa, gallo. Pero no sería la primera vez que sangre y sangre se traicionan y hasta se matan. ¿Qué vamos a hacer, Abelardo? No podemos mantener tanto tiempo secuestrado a tu papá y mucho menos cruzarlo a la frontera así. Pues no lo sé, Vicenta. No tengo ningún plan, todo se torció. Yo sabía que era el que te había secuestrado cuando te escapaste de la migra. No me falló la corazonada. Pues sí, pero eso ya no es lo importante. Lo importante ahorita es que... Nos están siguiendo, creo que es Daniel, tu primo. ¡Rebásalos, David! ¡Rebásalos si es que se paren! Así rescatamos a don Chucho. ¡Dispárale a las llantas! No, se van a volcar. ¡Que le dispares, te digo! Yo jamás me imaginé que la hija de Vicente Acero estuviera todavía viva. Ahora todo el mundo me va a reclamar porque no hablé. A ver, señora, a mí no tiene por qué darme explicaciones. Además, para mí, después de mi madre, que Dios la tenga en el cielo, usted es la mujer más buena que existe en este mundo. Tepo, Bebote, preparen todo para la llegada de Salvador y su esposa. Vale, Tepo, vamos. A ver, ¿qué pasó, mujer? ¿Dónde fregados tienes la cabeza, pues? Qué pobre parcerito, ¿ah? Como el enredo de matrimonio, veo. Oh, pobre pelado. Josefina, ¿vos qué? ¿Por qué no habías dicho nada? A ver, ya. Qué fácil es para ustedes juzgarme. Pero pónganse en mis zapatos. ¿Qué sentido tenía que yo le fregara más la imagen de su padre, el pobre Salvador? Su cadáver todavía no se enfriaba y ya la familia y la prensa lo acusaban de corrupto y de... ¿Qué corrupto ni qué ladrón? ¿Qué importa eso? Aquí el único punto importante es el billete de los Acero, que está metido en nuestro business, Manuel. ¿Y qué con eso, ¿Cómo que qué? Pues que Vicenta tiene derecho a un pedazo de ese pastel. Tú y yo ya llevamos rato jalando con Chucho creciendo la empresa, para que venga esta fulana desaparecida a darnos baje. ¡Acelera, Abelardo! ¡Nos van a voltear! ¿Qué pasa, ¿Ninguno tiene puntería o qué? Si le damos a tu tío, nos carga la fregada. Dios mío, pensar que si nos salvamos de esta, todavía tenemos que enfrentar a la migra cuando crucemos para el norte, ¿eh? Chucho Casares es el hombre más poderoso de México. ¿Cómo se te ocurre que yo pida una orden a un juez para que un oficial gringo interrogue a su hijo? ¿Te volviste loco, Phillips? No. Abelardo Casares tiene una relación con la Coyote y necesito saber cuál es. Mendoza is right, Daniel. We don't have jurisdiction in Mexico. You're wasting our time. Let's go. Espero afuera. ¿Somos o no somos amigos, Mendoza? Sí. Necesito que me ayudes a resolver este caso. Tú tienes los contactos aquí en México. Please. Mi jefe de la PG es compadre de Casares. No, te fregaste, Daniel. No puedo hacer nada contra ese hombre. A esta aparecida nueva de la familia Acero hay que contarle rápido la leyenda del indio Maro, ¿eh? Me encantaré con ustedes, indio. Pero no me siento bien. Si con esta pincelada, pues... No es ninguna salada. Son plantas sagradas. Cheneque, hoy tenemos pelea. Y vamos todos. Amaro, deja que hagan efecto las plantas. No las apresures. Si no, solamente te va a servir de estorbo. Número desconocido. ¿Qué pues? Ya hacer mi trabajo entregando a la Coyote. Quiero mi parte de dinero.
Sí, vieja. No, Moni. Esa no es mi culpa. Arriesgarse mi cuello para sacarle de ICE. Y pudieras llevarla a México. Me pagas sí o sí. ¿Qué quieres que te diga, pinche gringo? No tenemos a la vieja. Don Chucho no va a pagar un carro. ¿Cómo? ¿Quieres una guerra conmigo? Puedo joderte a ti y al indio Amaro en la frontera. No los dejar acabar un solo más mojado. Ah, ching. Que fueras un Power Ranger, cabrón. Ah. ¿Quieres probar lo que soy capaz? Está bien, está bien. Andas muy salsita, gringo. Ah. Yo me encargo de darte tu dinero. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo hago. Me pagas mañana or you're dead out. Toma. Me tienes que apoyar con el gringo. Hay que pagarle su dinero. Los perdimos. ¿Por qué tanto odio, papá? ¿Por qué tanta rabia, hombre? Yo nunca lo he entendido. Ahora dice que me robé algo. Y esas son puras mentiras, porque yo no tengo nada tuyo, Chucho. Si te suelto, ¿me juras que nos vas a dejar en paz? Solo te estoy pidiendo eso. Que nos dejes en paz a mí, a Vicenta y a mi madre. David, si le damos un tiro a don Chucho, nos van a cortar la cabeza. Abelardo ya se peló del rancho. Tú vas a ser el protegido de don Chucho, no la riegues. Abelardo, ya suéltalo, hombre. Vamos a terminar todos muertos. Suéltalo y vámonos nosotros, ándale. Va. Si nos vuelves a fregar la vida, no la cuentes, papá, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Lo mataron! ¡Mataron a mi tío! ¡Bájense! ¿Quién es esta mujer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mendoza. Sí. ¿Conoces este bar en El Paso? No. ¿Seguro? Seguro. Encontramos esta tercera huella repartida por toda la casa. ¿Y es distinta a la de las oxisas? Afirmativo. A ver, déjame buscar en la base de datos. Persona no identificada. No es posible. ¿Cómo? A ver, a ver. Déjame compararlo con otra huella. No, güey. Es la misma huella. Son la misma persona. No puede ser que esta mujer no tenga identidad. La Coyote no puede ser un fantasma. ¿Puedo? ¿Sí? Si Salvador quiere ayudar a su hermana, lo vamos a respetar. Y escuchame una cosa, Gallito. Hoy se acaban los negocios con ese man del Chucho. ¿Pero por qué, Manuel? Ahora Chucho es parte de la familia. ¿Qué familia ni qué familia, mujer? Chucho es un cliente y es el más fuerte que tenemos, ¿o no, Manuelito? Ese malparido nos vio cara de imbéciles. Tiene negocios con el indio Amaro. ¿O qué querés? ¿Ser aliado del man que mató a Vicente Acero y a tu mamá? Mamá, ya cállate. No, lo que me estás diciendo me hace sentir mejor. ¿Qué no ves que se arruinó todo?
favor, cálmate. Cálmate, mijita. Ya si no es por ti, es por... Hazlo por tu hijo, hazlo por ti. ¡Déjame! Por fin David encontró a Chucho. Pero está bien, no se preocupen. Lo soltaron en la carretera 15. Abelardo y Vicenta se escaparon. ¡Ay, ya! Ojalá y esos nunca vuelvan a aparecer. No quiero volver a ver ni a Abelardo ni a Vicenta. ¡Nunca! ¡Nunca los quiero ver! ¡Me arruinaron la boda! Mira, Lore, yo sé que este fue un día muy difícil para ti, pero las cosas cambiaron totalmente. Vicenta es mi hermana. Ella es parte de mi familia y a mi familia yo nunca la voy a abandonar. Perdón. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.